Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 25 del mes de noviembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El ángel de Jehová en Boquín. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, también no volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Vemos, hermanos, como aquí hay una, si le podemos llamar, sentencia de parte de Dios para con su pueblo, ya que dice que el ángel de Jehová llegó a este lugar, a Boquín, que eso significa estos los que lloran, y les fue prácticamente a recordar a su pueblo que él los había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud,
y que les había entregado esa tierra, y que a pesar de las cosas que estaban haciendo, Él no iba a invalidar ese pacto que había hecho con ellos. Pero la idea era de que echaran a todas esas gentes, a todas esas naciones de esa tierra, y que derribaran todos los altares. Pero dice Él que no atendieron a su voz. Y les pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Y viene la sentencia de Dios. Por tanto, dice, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Hermano, Dios nos invita, así como al pueblo de Israel, a no mezclarse con las cosas del mundo, con las cosas que no convienen. Así nos invita a nosotros, a no mezclarnos con el mundo. Nos ha rescatado, nos ha redimido. Muchos de nosotros venimos de vidas difíciles, quizás de las drogas, quizás del alcoholismo, quizás de tantas cosas malas delante de Dios. Nos rescató. Estábamos a punto de perdernos, quizás morir, y Él nos rescató. Y aún así muchas veces queremos volver a aquel pasado, que no nos hizo nada bien. Destruyó familias, destruyó nuestras familias, destruyó quizás un negocio, quizás nos quedamos sin un empleo firme por apartarnos de Dios. Y hoy en día lo seguimos haciendo. Los tiempos son duros, son difíciles. Es cuando más tenemos que buscar de Dios, no apartarnos de su palabra, no alejarnos, porque las consecuencias son graves. Cuando llega la apostasía de Israel, Dios le levanta jueces. Pero el pueblo seguía a Dios solo durante el tiempo que ese juez les hacía, por decir algo, fuerza para que siguieran a Dios. Sin embargo, cuando ese hombre que les hacía presión para buscar de Dios, se apartaba nuevamente. No había convicción. Así lo mismo estamos viviendo ahora. No hay convicción. Estamos buscando, estamos queriendo hacer las cosas bien cuando estamos dentro de la iglesia, pero cuando nos salimos, cuando ya nos apartamos o cuando vamos a casa, comenzamos otra vez a actuar mal. Hermanos, es hora que nosotros cambiemos nuestra actitud, cambiemos la visión que tenemos de Dios. Es cierto, Dios es grande, es misericordioso y lleno de amor, pero también es fuego consumidor. Veamos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son tiempos, si le podemos llamar, finales. Es hora que volvamos a buscar de su palabra, que nos volvamos con amor para que las cosas no vayan tan mal, porque muchas veces el apartarnos nos puede llevar no solo a la muerte espiritual, sino a la muerte física. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.